El silencio de la noche es engañoso. Mientras todos duermen, ajenos a lo que ocurre en las sombras, las historias no contadas cobran vida. La frontera entre la realidad y lo desconocido se vuelve borrosa, y aquellos que tienen el valor de adentrarse en los misterios del más allá, saben que existen fuerzas invisibles observándonos desde las tinieblas. Este programa es un espacio donde lo inexplicable encuentra voz. Aquí, compartimos relatos que desafían la razón, historias que invitan a cuestionar lo que creemos saber sobre el mundo que nos rodea. Para aquellos de mente escéptica, su opinión es bienvenida, ya que el escepticismo también tiene su lugar en el análisis de lo sobrenatural. Pero si alguna vez te has enfrentado a algo que escapa a la lógica, sabrás que hay momentos en los que la duda se disuelve ante la contundencia de lo desconocido. Mi nombre es Adrián Torres, y esta es la historia de la Dama Oscura y los espíritus errantes. Cuando mi familia decidió mudarse, sentí que un nuevo capítulo comenzaba en nuestras vidas. El aire estaba impregnado de expectativa y emoción, pues el cambio de hogar siempre trae consigo promesas de algo mejor, de algo diferente. Para mí, siendo el hermano mayor, era un alivio. Por primera vez tendría mi propio espacio, un lugar solo mío donde podría disfrutar de la privacidad y del silencio que tanto ansiaba. Clara, mi hermana pequeña, que tenía apenas 3 años, también estaba ilusionada, aunque no comprendía del todo el impacto que tendría este cambio en su vida. Clara estaba a punto de comenzar el preescolar, y aunque su vida apenas empezaba a tomar forma, este nuevo hogar representaba para ella un mundo completamente desconocido. Los días previos a la mudanza fueron una mezcla de caos y emoción. Las cajas se apilaban en cada rincón, y el sonido constante de la cinta adhesiva sellando paquetes era lo único que se escuchaba. Mi madre, siempre preocupada por el orden y la limpieza, no cesaba de moverse de un lado a otro, organizando, clasificando, asegurándose de que cada objeto encontrara su lugar. El día de la mudanza, la casa nos recibió con los brazos abiertos. Era grande, luminosa, y estaba situada en una zona tranquila, rodeada de árboles cuyas sombras se alargaban en las tardes, creando una atmósfera de serenidad que mis padres adoraban. A pesar de estar algo lejos del centro de la ciudad, la paz que se respiraba allí parecía justificar el sacrificio de la distancia. Para mis padres, este lugar era un refugio, una oportunidad de alejarnos del bullicio constante de la ciudad y de los problemas cotidianos que nos habían agotado en nuestro antiguo hogar. Desde el primer día, Clara y yo comenzamos a explorar cada rincón de la casa. Mi hermana, con sus pasos pequeños y curiosos, recorría los pasillos con una mezcla de temor y emoción. La casa era como un castillo para ella, con habitaciones que parecían inmensas a sus ojos infantiles. Para mí, el hecho de tener una habitación propia era como cumplir un sueño. Por fin, tendría un lugar donde podría ser yo mismo, sin interrupciones ni la necesidad de compartirlo con nadie más. Pero Clara, en cambio, enfrentaba por primera vez la independencia de tener su propio espacio. Ella siempre había dormido conmigo desde que tenía uso de razón, y este cambio la llenaba de inquietud, aunque aún no lo expresaba con palabras. Al principio, todo era perfecto. Los días pasaban entre risas y juegos, y Clara parecía adaptarse bien a la nueva casa. Nos acomodábamos a la rutina con facilidad, y mis padres parecían felices. Sin embargo, después de unos pocos días, algo comenzó a cambiar. La tranquilidad que tanto habíamos anhelado fue interrumpida por gritos nocturnos provenientes de la habitación de Clara. Al principio, pensábamos que se trataba de una fase normal de adaptación. Después de todo, el cambio de casa y el hecho de estar durmiendo sola por primera vez debían ser abrumadores para una niña de 3 años. Los primeros gritos nos tomaron por sorpresa. Clara, que siempre había sido una niña alegre y tranquila, comenzó a despertar en medio de la noche, gritando con un terror que no habíamos visto antes en ella. Su pequeño cuerpo temblaba, y sus ojos, llenos de lágrimas, buscaban a mi madre en busca de consuelo. Mi madre la abrazaba, intentando calmarla, y cada noche la llevaba a dormir con ella. Yo también me preocupaba,
pero al principio pensaba que solo eran pesadillas causadas por el cambio de entorno. Sin embargo, había algo en sus gritos que me hacía sentir incómodo. No eran los llantos comunes de un niño asustado por la oscuridad. Clara parecía estar aterrada por algo concreto, algo que veía o sentía, pero que nosotros no podíamos percibir. Cada noche, cuando despertaba, describía lo mismo, una señora, vestida de negro, que entraba en su habitación a través de las cortinas y se quedaba ahí, observándola en silencio. Mi madre intentaba calmarla, diciéndole que no había nadie, que solo era una pesadilla. Pero Clara insistía con tanta seguridad que empezamos a dudar de que solo fuera su imaginación. En su pequeño mundo infantil, la presencia de esa señora de negro era tan real como cualquier otra cosa. Con el paso de los días, la situación se volvió insostenible. Los gritos de Clara ya no eran esporádicos, eran constantes. Cada noche, al caer la oscuridad, mi hermana despertaba, gritando el mismo nombre, la señora de negro. Su miedo se hacía más palpable, y aunque mi madre hacía todo lo posible por tranquilizarla, la angustia en la casa era evidente. Mi padre, Jacobo, quien apenas estaba en casa durante las noches debido a su trabajo como guardaespaldas, nunca había presenciado uno de estos episodios. Cada mañana, cuando regresaba a casa, mi madre y yo intentábamos explicarle lo que había sucedido durante la noche, pero mi padre, siempre práctico y escéptico, lo atribuía a simples pesadillas. No obstante, él no había escuchado los gritos de terror de Clara, ni había visto su rostro desencajado por el miedo. La figura que Clara describía no variaba. Según sus palabras, la señora de negro se deslizaba entre las cortinas como si no tuviera un cuerpo sólido. Cada noche, la veía emerger desde las sombras de la ventana, y aunque la figura no hacía nada más que observarla, esa presencia inmutable era suficiente para aterrorizar a mi hermana. Recuerdo una noche en particular. Clara había despertado gritando, como de costumbre, pero esa vez sus gritos fueron diferentes, más desesperados. Me levanté de la cama y corrí hacia su habitación, encontrándola temblando bajo las sábanas. Mi madre, que ya estaba a su lado, intentaba consolarla, pero Clara seguía señalando hacia las cortinas, diciendo que la señora estaba allí, mirándola. Me acerqué a la ventana, empujado por una mezcla de curiosidad y miedo. A medida que me acercaba, noté algo extraño. Las cortinas, que estaban completamente cerradas, se movían ligeramente, como si una brisa invisible las agitara. Pero lo más inquietante era que no había ninguna ventana abierta, ningún lugar por donde pudiera entrar el aire. Era como si algo estuviera al otro lado de las cortinas, moviéndolas con una mano invisible. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero traté de mantener la calma para no asustar más a Clara. Le dije que no había nadie, que todo estaba bien, pero dentro de mí, empezaba a dudar. ¿Podría ser posible que hubiera algo más en esa casa? Algo que nosotros no podíamos ver, pero que Clara, con su inocencia, percibía claramente. A pesar de nuestras palabras de consuelo, los gritos continuaban cada noche. Mi madre comenzó a preocuparse más de lo que admitía. Clara estaba exhausta y su salud comenzaba a resentirse. Mis padres, aunque seguían intentando mantener la calma, empezaron a considerar la posibilidad de que hubiera algo en esa casa que no entendíamos. Tal vez no era solo una simple pesadilla, tal vez había algo más acechando en las sombras. Intentábamos racionalizarlo. Quizás el estrés de la mudanza y el inicio del preescolar estaban afectando a Clara más de lo que pensábamos. Quizás su mente, al estar expuesta a tantos cambios, estaba creando figuras fantasmales como una forma de expresar su miedo e inseguridad. Pero cada vez que la escuchaba describir a la señora de negro con tanto detalle, algo en mí se resistía a aceptar esa explicación. La situación se volvía cada vez más tensa. Mi madre ya no sabía qué hacer. Cada noche era lo mismo, gritos, lágrimas, y esa extraña sensación de que algo no estaba bien en la habitación de Clara. Yo, siendo el hermano mayor, intentaba ser fuerte,
pero no podía evitar sentir un nudo en el estómago cada vez que pensaba en lo que Clara veía. Me preguntaba si la señora de negro era real o si, de alguna manera, la casa estaba jugando con nuestras mentes. Lo más inquietante era que, durante el día, todo parecía normal. Clara jugaba y reía como cualquier niña de su edad, pero en cuanto caía la noche, la casa parecía transformarse. Las sombras se alargaban, los pasillos se volvían más oscuros y el aire se volvía pesado. Era como si algo estuviera esperando el momento adecuado para manifestarse, algo que solo Clara podía ver. Con cada día que pasaba, la figura de la señora de negro se volvía más real para mi hermana, y aunque intentábamos convencernos de que todo era producto de su imaginación, la realidad era que ninguno de nosotros podía explicar lo que estaba sucediendo. La incertidumbre se había instalado en nuestras vidas y la tranquilidad que habíamos buscado al mudarnos a esa casa parecía haberse desvanecido para siempre. Esa noche permanece grabada en mi mente como si hubiese ocurrido ayer. El ambiente estaba tranquilo, la casa respiraba en silencio mientras todos dormíamos. Pero, de repente, Clara soltó un grito que desgarró esa calma en 1000 pedazos. No era un grito cualquiera. Habíamos escuchado a Clara gritar antes, pero este era diferente, tenía una cualidad aterradora que me erizó la piel desde el primer sonido. Era el tipo de grito que proviene de un miedo absoluto, un terror visceral que paraliza hasta los huesos. Mi corazón latía desbocado mientras corría hacia su habitación. Mi madre ya estaba por delante de mí, pero la puerta, que nunca había presentado problemas, estaba completamente inmóvil, como si algo la estuviera sosteniendo desde el interior. Era como si una fuerza invisible, una entidad desconocida, se hubiera materializado para impedirnos el acceso. Clara gritaba al otro lado, su voz desesperada llenando cada rincón de la casa. «La señora está aquí. No me deja salir», chillaba, y cada palabra me perforaba el alma. Intenté abrir la puerta con todas mis fuerzas, pero no cedía. Mi madre también lo intentó, golpeando la madera con puños temblorosos, pidiendo a Clara que se alejara de la puerta mientras ambas seguíamos forcejeando con la manija. Desesperado, me tiré al suelo para intentar mirar por debajo de la puerta, pero lo único que encontré fue oscuridad. No podía ver nada. El cuarto, que siempre había sido el refugio de Clara, ahora parecía estar envuelto en una negrura densa, impenetrable, como si el espacio hubiera sido consumido por algo que no pertenecía a nuestro mundo. Un escalofrío recorrió mi espalda. Algo no estaba bien, y lo sabía con cada fibra de mi ser. Esa oscuridad no era normal, la casa entera parecía estar impregnada de un aura pesada y sofocante. Salí corriendo hacia el exterior, sin detenerme a pensar. Mi única misión era llegar a la ventana de la habitación de Clara, romperla si era necesario, sacarla de allí a toda costa. Mis manos temblaban mientras forzaba la ventana, pero cuando finalmente logré abrirla, Clara saltó hacia mis brazos. Su cuerpo temblaba de tal manera que apenas podía sostenerla, y entre sollozos, me susurró al oído algo que me hizo congelar. «La señora está detrás de las cortinas, nos está mirando». Mi respiración se cortó. Giré la cabeza instintivamente hacia la habitación y fue entonces cuando la vi. La figura oscura que Clara había descrito tantas veces se encontraba allí, a unos pasos de la ventana. No era una visión clara, su contorno era difuso, como si estuviera hecha de sombras que se retorcían y cambiaban con cada parpadeo. Pero había algo inconfundible, la presencia era humana, o al menos, parecía serlo. El rostro de aquella figura estaba borroso, y sin embargo, lo que me dejó clavado en el sitio fueron sus ojos, o lo que podrían haber sido sus ojos. Brillaban con una intensidad inhumana, como dos faros que irradiaban desde las profundidades de algún abismo desconocido. Era una luz que no pertenecía a este mundo. Mi instinto me gritaba que saliera corriendo, que sacara a Clara de allí lo más rápido posible, y eso fue exactamente lo que hice. Con Clara aún temblando entre mis brazos, corrí hacia el coche de mi madre, donde ella ya esperaba con la puerta abierta. Nos refugiamos en el auto,
jadeando, sin saber qué decir ni cómo procesar lo que acababa de ocurrir. Mi madre intentaba calmar a Clara, pero la preocupación era palpable en su rostro. Nadie hablaba. La oscuridad de la noche parecía envolverse alrededor del coche, haciendo que el aire en su interior se sintiera sofocante. Nos quedamos allí, en silencio, esperando. Una hora más tarde, mi padre finalmente llegó. Cuando le contamos lo que había sucedido, su reacción me sorprendió profundamente. No nos miró con incredulidad, ni nos dijo que todo había sido un mal sueño o una ilusión. Lo que esperaba era una negación lógica, alguna explicación racional. Pero en lugar de eso, nos escuchó con atención, con una expresión tan seria que un nuevo tipo de miedo comenzó a crecer dentro de mí. Lo que dijo a continuación me descolocó aún más. Nos pidió que entráramos de nuevo en la casa, pero esta vez, con él a nuestro lado. Mi padre, Jacobo, era un hombre que pocas veces mostraba emoción. Siempre había sido el pilar fuerte y silencioso de nuestra familia, alguien en quien siempre podías confiar, pero que rara vez compartía lo que realmente sentía o pensaba. Sin embargo, esa noche, vi algo en el que nunca había visto antes. Su seriedad se había transformado en una solemnidad casi inquietante, como si supiera más de lo que nosotros comprendíamos. Con determinación, se dirigió hacia la habitación de Clara y, sin vacilar, entró solo y cerró la puerta detrás de él. Mi madre y yo nos quedamos afuera, esperando en un silencio cargado de tensión. Sabíamos que algo estaba sucediendo dentro de ese cuarto, algo más allá de nuestra comprensión, pero no podíamos hacer nada más que escuchar. Lo que oímos a continuación nos dejó perplejos. Mi padre no estaba solo dentro de esa habitación. Aunque no veíamos a nadie más, escuchamos claramente cómo empezaba a hablar. No era una conversación común, ni siquiera una reprimenda. Su tono era calmado, pero firme, como si estuviera tratando de razonar con algo, o con alguien, que no pertenecía a nuestro mundo. «Debes aceptar que somos tu familia», dijo. Sus palabras eran claras y resonaban en el silencio de la casa. «No estamos aquí para hacerte daño. Esta niña es mi hija, y debes protegerla, no asustarla». Su voz, aunque suave, tenía un aire de autoridad que nunca antes había notado en él. Era como si estuviera manteniendo una conversación con una presencia invisible, una presencia que solo él podía percibir. El tiempo que pasó dentro de la habitación fue eterno. Cada segundo transcurría con una lentitud exasperante, mientras mi madre y yo nos manteníamos junto a la puerta, intentando comprender lo que estaba sucediendo. Las palabras de mi padre seguían flotando en el aire, y aunque no podíamos escuchar todo con claridad, entendíamos lo suficiente como para saber que algo extraordinario estaba ocurriendo. Finalmente, después de unos minutos que parecieron horas, mi padre abrió la puerta. Su rostro estaba tranquilo, pero su expresión era grave. Nos miró a los ojos, y con una voz que no admitía discusión, nos dijo que Clara podría volver a dormir en su habitación. Todo estaría bien a partir de ahora. Aunque no entendíamos del todo lo que había sucedido, su actitud nos dio una especie de paz momentánea. No había miedo en sus ojos, no había duda en su voz. Y esa certeza fue suficiente para que mi madre y yo nos sintiéramos, al menos por esa noche, a salvo. A partir de ese momento, las pesadillas de Clara cesaron. Cada noche, volvía a dormir en su cuarto sin el menor rastro de miedo. La tranquilidad que había abandonado nuestra casa finalmente regresó, pero había algo diferente en el ambiente. Aunque ya no despertaba gritando, a veces la escuchábamos hablar sola en la oscuridad de la noche. Pero esta vez, en lugar de palabras de terror o llanto, escuchábamos risas suaves, como si estuviera conversando con alguien, alguien que solo ella podía ver. Pasaron varias semanas antes de que mi padre finalmente decidiera abrirse sobre lo que realmente había ocurrido en aquella habitación la noche del enfrentamiento. Para entonces, la calma había vuelto a la casa. Clara dormía tranquila en su cuarto, y aunque a veces la escuchábamos murmurar o reír suavemente en la oscuridad, no había señales de la presencia aterradora que nos había acechado antes.
Parecía que todo había vuelto a la normalidad, al menos en la superficie. Pero yo seguía dándole vueltas a lo que había sucedido, incapaz de sacarme de la cabeza la imagen de mi padre hablando con algo invisible, negociando con una presencia que ni mi madre ni yo podíamos comprender. Un día, mientras estábamos solos en la sala, él rompió el silencio. No fue una conversación planeada ni una confesión dramática, más bien, salió de manera casual, como si estuviera comentando el tiempo o algo trivial. Ese cuarto, comenzó, era el cuarto de mi abuela. Su voz tenía un tono nostálgico, pero también una gravedad que no podía pasar desapercibida. En ese momento, me senté más recto en mi asiento, sabiendo que lo que iba a decir a continuación cambiaría todo lo que yo creía sobre aquella casa y lo que había sucedido en ella. ¿Tu abuela?, pregunté, sorprendido. Jamás había escuchado hablar de su abuela con tanta profundidad. Sabía que había fallecido hacía años, pero no tenía idea de que alguna vez había vivido en esa misma casa. Él asintió, con una mirada distante, como si estuviera viendo recuerdos que se desplegaban ante sus ojos. Sí, continuó. Antes de que tu madre y yo nos mudáramos aquí, esta era la casa de mi abuela. Ella me crió después de que mis padres murieron cuando yo era muy joven. Vivimos juntos aquí durante muchos años. Cuando falleció, el cuarto de Clara quedó vacío, sin usarse. Después de su muerte, nadie entraba en esa habitación. Simplemente permaneció cerrada, como si el paso del tiempo no pudiera tocarla. Mi mente comenzó a unir piezas que antes estaban sueltas. Aquella habitación, que ahora era el refugio de mi hermana, había sido un espacio lleno de recuerdos, impregnado de la energía de alguien que ya no estaba. Pero lo que mi padre dijo a continuación fue lo que me dejó perplejo. Mi abuela, prosiguió, era una mujer muy especial. Siempre fue muy protectora con la familia, pero también tenía una conexión profunda con el mundo espiritual. Hizo una pausa, como si las palabras fueran difíciles de pronunciar. Después de su muerte, algunas personas decían haberla visto caminando por la casa en las noches, entrando y saliendo de su cuarto. Esa declaración me heló. Siempre había habido algo extraño en la atmósfera de esa casa, un peso invisible que se hacía más notorio por las noches. Aunque intentaba ignorarlo, esa sensación era imposible de obviar. Pero saber que había rumores de que su abuela había sido vista caminando por los pasillos después de su muerte era un nivel completamente diferente de inquietud. ¿Y tú lo creíste?, le pregunté, tratando de no sonar demasiado alterado. Mi padre se encogió de hombros, pero su expresión seguía siendo seria. Nunca le di mucha importancia a esos rumores, dijo. Pensé que era la gente tratando de aferrarse a algo que ya no estaba. Pero ahora... Hizo una pausa larga, sus ojos se clavaron en el suelo, evitando el contacto visual. Ahora creo que había algo de verdad en ellos. Una sensación extraña me recorrió el cuerpo. Hasta ese momento, había tratado de racionalizar lo que había visto en la habitación de Clara. Había intentado convencerme de que quizás la figura de la señora de negro era producto de una imaginación exacerbada por el miedo. Pero ahora, escuchando a mi padre, sabía que no había forma de ignorar la posibilidad de que algo más estaba en juego, algo mucho más profundo que simples pesadillas. Le pregunté si creía que la figura que había visto Clara era su abuela. Mi padre no respondió de inmediato. En lugar de eso, su silencio se alargó, cargado de significado. Finalmente, asintió levemente, pero no pronunció palabra. No necesitaba hacerlo, su silencio fue más elocuente que cualquier explicación. Después de aquella conversación con mi padre, no pude sacarme de la cabeza la idea de que la dama oscura, la figura que tanto aterrorizaba a Clara, no era simplemente una aparición maligna. Empecé a investigar más sobre la historia de la abuela de mi padre. Lo que descubrí me llevó a entender que su presencia en nuestras vidas era mucho más compleja de lo que había imaginado. La abuela de mi padre no solo había sido una figura materna importante en su vida, sino que, según lo que pude descubrir, tenía una reputación en el vecindario por algo más.
Aparentemente, ella no era simplemente una mujer de fe y familia, muchos la conocían por su capacidad para conectarse con el mundo espiritual. Al hablar con algunos de los vecinos más viejos y escuchar sus relatos, me enteré de que había quienes creían que ella era una especie de medium, una mujer capaz de ver y comunicarse con los muertos. Esto fue una revelación para mí. Nunca antes había considerado que alguien de nuestra familia pudiera tener una conexión tan cercana con el mundo de los espíritus. Pero cuanto más profundizaba, más claro me quedaba que la Dama Oscura no era simplemente un fantasma errante. Ella, o la figura que Clara veía, era algo más. Los relatos de los vecinos describían cómo la abuela ayudaba a los espíritus perdidos, guiándolos hacia la paz, asegurándose de que encontraran el descanso que necesitaban. Tal vez, en su mente, su deber aún no había terminado. A medida que juntaba las piezas, comencé a ver la situación bajo una nueva luz. La Dama Oscura que Clara veía no era una amenaza, sino más bien un espíritu protector. Tal vez, en su intento de velar por la familia, había regresado a la casa para asegurarse de que todo estaba bien. Pero su presencia, aunque benévola, era inquietante para una niña pequeña que no podía entender lo que veía. Clara, con su inocencia infantil, interpretaba esa sombra como una amenaza, cuando en realidad podría haber sido una figura que había vuelto para cuidar de ella. Mi padre, en aquella noche de confrontación, no estaba enfrentando a un ser maligno. En realidad, lo que hizo fue restaurar un equilibrio delicado entre el mundo de los vivos y los muertos. Al hablar con la Dama Oscura, estaba reconociendo su presencia y pidiéndole que aceptara nuestra existencia en la casa, que entendiera que no estábamos allí para despojarla de su hogar, sino para compartirlo. Su mensaje fue claro: nosotros éramos su familia, y debíamos ser protegidos, no asustados. Lo que me quedó claro a partir de todo esto es que el mundo espiritual no es simplemente un lugar de oscuridad y terror, como muchas veces se nos ha enseñado a creer. A veces, las figuras que nos asustan desde la sombra son, en realidad, almas que no han encontrado el descanso que necesitan, pero que tampoco están aquí para hacernos daño. Tal vez la abuela de mi padre no había logrado partir por completo, y su presencia en la casa era su forma de seguir cuidando de aquellos que aún vivían entre esas paredes. Con cada día que pasaba, me sentía más tranquilo al pensar que la Dama Oscura no era un ser maligno, sino un alma perdida que había regresado para cumplir con su deber. Al final, la figura que tanto nos había aterrorizado estaba allí para protegernos, para asegurarse de que todo estuviera bien, incluso desde el más allá. Con el paso de los años, la historia de la Dama Oscura se convirtió en una especie de leyenda dentro de nuestra familia. Aunque Clara eventualmente olvidó lo que había sucedido, yo nunca pude borrar de mi mente la imagen de aquella figura oscura que había visto en su habitación. A veces, incluso me pregunto si la Dama Oscura sigue allí, velando por nosotros desde las sombras. Lo que aprendí de todo esto es que hay cosas en este mundo que no podemos entender completamente, pero eso no significa que no existan. Los espíritus, los fantasmas, los seres del más allá, todos ellos forman parte de una realidad que está más allá de nuestra comprensión. Hoy, mientras escribo este relato, siento que la Dama Oscura y los espíritus errantes no son solo leyendas, sino realidades que coexisten con nosotros. Y aunque a veces pueda ser aterrador, también es reconfortante saber que aquellos que nos amaron en vida aún están aquí, cuidándonos desde el otro lado.